Bien, buenos días, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a tratar de ir avanzando, estamos todavía con alzas en los contagios y continuaremos por lo pronto de esta forma. Espero que esta semana próxima o la que viene podamos reunirnos, aunque sea en grupos más pequeños, porque necesitamos hacer algunos talleres, algunas prácticas de las habilidades aprendidas o mencionadas en este tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es la evaluación inicial del paciente. Como les comenté, no vamos a ver todo lo que viene en el manual que les mandé. El manual es un libro muy completo, son extractos, son las cosas más importantes para comentar. Si ustedes leyeron algo, estudiaron un poco más o tienen algún comentario, igual pueden participar y apoyarnos con la presentación. Bien. Hablamos en las veces pasadas sobre la importancia de evaluar el lugar antes de llegar. Muchas veces los servicios de recepción de emergencia nos ayudan a saber qué es lo que vamos a encontrar. Un buen despachador de servicios de emergencia, un buen radiooperador, como les llamábamos antes, es bien importante porque nos puede ir orientando con respecto a qué vamos a encontrar, cómo vamos a encontrar e incluso llegar preparados, pero no siempre es así. A veces nosotros somos el primer contacto y somos nosotros los que tenemos que dar aviso, entonces es bien importante siempre estar preparados para todo. Dentro de las clasificaciones o definiciones anteriores que teníamos de primeros auxilios, se acordarán esto a los que tienen un poco de tiempo que tomaron el curso ya 30, 40 años. Decíamos que son las atenciones inmediatas y temporales que favorecen la curación y recuperación de un herido o persona que sufre la manifestación súbita de una enfermedad. Esa era una de nuestras definiciones de primeros auxilios. Se han cambiado bastantes cuestiones. Una de las últimas definiciones que encontramos a través de American Heart Association dice que son las evaluaciones e intervenciones que se pueden realizar por un ausente o incluso por la propia víctima, aplicándose a sí mismo primeros auxilios con un equipo mínimo o no médico. En el caso del proveedor de primeros auxilios de la ambulancia, pues lo ideal es que sea una persona con formación y con equipo y entrenamiento suficiente para poder dar la mayor y mejor atención al paciente en el lugar del accidente. Entonces, el proveedor de primeros auxilios se define como una persona con formación en primeros auxilios, en atención de emergencias o medicina y que proporciona las primeras atenciones en el lugar del accidente, en el lugar donde ocurrió el accidente. ¿Ok? ¿Quién debe de proporcionar los primeros auxilios? Y aquí debería ser una cuestión solidaria, ciudadana, y que cualquier persona debería y tendría la obligación de ayudar a los demás. Por desgracia, pues no es así. La ley no establece para todo el mundo que lo tenga que hacer, ¿verdad? Aunque sí establece el Código Penal Federal que cuando menos debemos de notificar cuando hay una persona en riesgo, en peligro o abandonada, sí es nuestra obligación avisar y tener la delicadeza de solicitar apoyo para esta persona si nosotros no lo podemos hacer. Vamos a ver si nos da tiempo en pronto ver las cuestiones legales de los primeros auxilios, porque también hay muchos mitos, que si me meten a la cárcel, que si yo lo atiendo y pasa algo, me pueden demandar. Entonces, cada país, incluso cada estado, tiene legislaciones diferentes. Vamos a analizar posteriormente las legislaciones en México para que podamos entender una cuestión de seguridad, ¿verdad? Cómo podemos en un momento dado estar protegidos sin ningún problema en cuanto a la atención de las víctimas.
Ahora, ¿quién debe de proporcionar? Pues la primera persona que tenga contactos, usted como jefe, como familiar, compañero de trabajo, pues nuestra obligación sería asistir y ayudar a las personas que lo requieran. Es importante conservar una cadena coherente y bien ordenada desde que se detecta o se ocurre el accidente. Incluso iríamos más en la cadena de supervivencia. En la actualidad habla incluso de la prevención, desde los momentos de prevención, atención de la emergencia, traslado de la víctima hasta su fase de rehabilitación y reintegración. Es una cadena en la cual debemos estar nosotros insertados en todos los momentos, enterados de qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Bueno, la piedra angular de toda atención al paciente traumatizado es evaluar las lesiones críticas y basarnos en conocer cuáles son ese tipo de lesiones y cómo manejarlas, desde el manejo, el transporte, métodos de atención, en fin. Vamos a ver algunas de las decisiones importantes que dependen de la valoración inicial. Lo que vamos a tratar a sacar no viene necesariamente en orden, no están acomodadas en orden de importancia, solamente están mencionadas de esta forma. Entonces, en esa hora dorada, o hora de oro, como se le conoce, hay diferentes distribuciones de muertes, es decir, se ha visto que las personas que mueren después de un accidente se distribuyen en tres modalidades, básicamente. No se salvan. Hay personas que mueren en los primeros minutos del incidente, aquellas que difícilmente se podrían salvar, como son lesiones en grandes vasos, lesiones en aortas, amputaciones, lesiones en médula espinal, que si no son atendidas en forma adecuada, en unos minutos pueden fallecer, pueden morir. Vamos a ver un poquito más adelante por qué las hemorragias se encuentran dentro de estas lesiones que, si se atienden en los primeros minutos, son vitales. Y los primeros minutos, estamos hablando de los 10 minutos de oro, ¿verdad? Tenemos otras lesiones que llegan a tener un buen nivel de recuperación, pero generalmente fallecen por falta de atención rápida. Por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico. Hay pacientes de traumatismo craneoencefálico que requieren una intervención urgente, que es descomprimir la presión dentro del cerebro, una craniotomía urgente, y por desgracia esas deben de hacerse lo más rápido posible, incluso antes de una hora. Y a veces tenemos pacientes que llegan al hospital 2, 3 horas después, cuando ya su cerebro ya está dañado, cuando ya la recuperación de ellos ya es importante. Lesiones intraabdominales con daños, por ejemplo, en el vaso, que a veces son sangrados medianos, no tan grandes, y pues en 1 hora, 2 horas el paciente tiene una hemorragia intraabdominal severa y no pasó a quirófano. Estos mueren dentro de las primeras horas, 2, 3 horas después del incidente, y por desgracia muchas de esas son prevenibles. Y tenemos otro tipo de pacientes que mueren en forma tardía, pacientes que tienen algunas lesiones que pudieron haberse manejado en forma adecuada, algunas heridas pequeñas que se infectaron, a lo mejor un diabético que después tuvo un pie diabético, una septicemia, o una pequeña hemorragia intracraneana que no se detectó, y a veces hasta 48 horas después el paciente muere porque no se detectó, no se exploró y no se valoró en forma adecuada a este paciente. En general, si nosotros dentro de esa primera hora podemos tener una buena evaluación, un buen diagnóstico y una buena derivación a un lugar adecuado, el pronóstico de todos los pacientes mejora grandemente. Es decir, por ejemplo, la RCP en los primeros minutos de vida se ha visto que es vital, pero no solamente la RCP salva vidas, también los métodos de contención de hemorragias masivas, los métodos de protección a las grandes fracturas nos pueden evitar complicaciones serias, como vamos a ver después, embolias pulmonares y otra serie de lesiones que se producen por no inmovilizar de una fractura en forma adecuada. Por eso a la primera hora se le llama
la hora de oro o la hora dorada, porque es valiosísima una buena evaluación y manejo inicial del paciente. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Bueno, lo primero, tener un paciente. A veces tenemos un accidente, pero no tenemos un paciente. ¿A qué me refiero esto? Hay pacientes de muy difícil acceso. Un paciente, por ejemplo, que se encuentra dentro de un vehículo prensado, que no hay una posibilidad de aplicarle la atención inmediata, o que se encuentra dentro de un edificio colapsado, o que se encuentra en una barranca, en un lugar de difícil acceso. Entonces, meta de tratamiento primero, ver un acceso seguro y rápido al paciente. Una vez que tenemos acceso al paciente, otra meta es identificar y tratar de lesiones que amenacen primero la vida. Preparar y transportar al paciente hacia las instalaciones apropiadas, más cercanas, en la menor cantidad de tiempo. No siempre las más cercanas son las más apropiadas. Puede ser que tengamos cerca un hospital de ginecobstetricia y lo que tenemos es un paciente con traumatismo craneoencefálico. De nada sirve que lo llevemos a un hospital donde no lo van a poder atender, donde no van a tener neurocirujano, no van a tener incluso tal vez ni rayos X para poder manejar ese paciente, y después tengamos que trasladarlo o fallezca en el lugar porque no está dentro de la hora de oro. Entonces, es importante saber no solamente el lugar, sino la distancia y las ubicaciones del traslado y en qué lo podemos trasladar. El tiempo llega a ser vital, y en la actualidad pues, utilizamos incluso helicópteros para estos manejos. En la actualidad, entonces, el conocer estas técnicas de PHTLS nos ofrece prácticas de manejo actuales basadas en evidencias científicas. Nos da la oportunidad de tener un abordaje sistemático, dando prioridades en las atenciones del trauma que haya sido más importante, esquematizando y organizando las intervenciones de tal manera que sean más eficientes. ¿Se acuerdan aquellos momentos cuando llegábamos a los choques y unos brincaban para un lado, otros brincaban para otro, y uno creía que había que sacarlo de frente, otro de lado? En este caso ya un buen abordaje nos ofrece incluso técnicas estándares para que varios grupos de diferentes instituciones puedan trabajar en una misma locación y tener un mismo objetivo y unas mismas técnicas de manejo. Eso es lo importante, de que todos estén identificados con estas técnicas que nos ofrece el PHTLS para el manejo de emergencias. Entonces, dentro de los principales cosas que tenemos que hacer es garantizar la seguridad primero del proveedor de atención prehospitalaria y del paciente. Valorar la situación de la escena para determinar la necesidad de recursos adicionales, cuántas ambulancias más, requerimos algún equipo de rescate especial, requerimos algún equipo de contraincendio, un equipo de rescate de materiales peligrosos. Conocer la física del trauma, como lo vimos anteriormente, la cinemática del trauma, la fisiopatología del trauma, para entender cuáles lesiones vamos a encontrar en el paciente. Usar un enfoque de revisión primaria para identificar condiciones que amenacen la vida. Proporcionar un manejo adecuado a la vía aérea mientras se mantiene estabilizada la columna cervical. Apoyar al paciente en forma ventilatoria para mantener una buena oxigenación tisular. Y controlar cualquier hemorragia externa significativa. Proporcionar la terapia de manejo de shock, que eso es la siguiente plática que vamos a ver después de evaluación inicial y evaluación secundaria. Vamos a ver lo que es el manejo del shock. En general, la gente muere por el shock. Todas las lesiones nos van a llevar a una atención, a un daño tisular generalizado que puede provocar precisamente que el paciente muera, y eso le conocemos como shock. Mantener y conocer cómo se estabiliza en forma manual y los equipos para inmovilizar al paciente mientras sea necesario en la columna vertebral. Para el paciente con lesiones traumáticas severas, iniciar el transporte, las instalaciones adecuadas, acorde a las lesiones del paciente y a las posibilidades de los servicios de emergencia médicos. Iniciar, en cuanto sea posible, la sustitución intravenosa de fluido tibio para el paciente, para mejorar su pronóstico, su trauma.
verificar historial médico del paciente, realizar una revisión secundaria de los problemas, proporcionar alivio adecuado al dolor, el paramédico, el técnico en urgencias médicas, el primer respondiente, debe de tener conocimientos de cómo eliminar el dolor. A veces es tan fácil como inmovilizar, poner una férula y en casos especiales incluso proporcionar algunos medicamentos necesarios para quitar el dolor. El dolor es una de las causas que agravan el shock, la angustia y los problemas del paciente. Y generalmente el paciente no sabe qué tiene, pero quiere que le quiten el dolor. Y eso es muy importante, es una nueva cuestión en cuanto al manejo del paciente. El manejo del dolor mejora mucho el pronóstico a lo largo de las etapas de recuperación del paciente. Y tener una comunicación amplia y precisa en las instalaciones receptoras. Lo ideal es que el hospital nos esté esperando sabiendo qué es lo que llega. Por desgracia, pues esto no se da muy frecuentemente en México. No tenemos una buena coordinación entre instituciones y es algo en lo que tenemos que ir luchando. Ha habido cambios, ya tenemos muchos lugares donde tenemos cuartos de choque, llegamos ya con la ambulancia y nos lo reciben en un cuarto, ya no está la trabajadora social parada en la puerta con la mano en stop, ¿verdad? No pase si no trae familiares. Y ya en muchos hospitales de seguro social está el cuarto de choque o el área de recepción de triage, donde nos atienden a los pacientes y nos dicen, incluso nos los llegan a estabilizar, aunque en algunas ocasiones no lo reciban, otras sí. En fin, ha habido cambios, ya no es lo mismo, pero necesitamos más todavía. Necesitamos mejorar todavía más estos servicios. Entonces, tenemos que proporcionar una comprensión a ustedes de la anatomía y fisiología del trauma para poder valorar. En la actualidad, tenemos un enfoque de evaluación un poquito diferente. ¿Se acuerdan antes que hablábamos del A, B, C, D, E? O algunos nos quedamos en A, B, C. En la actualidad, el nuevo enfoque del PHTLS es incluir una X, A, B, C, D, E, que son los órdenes de evaluación para el manejo de las lesiones en el paciente. Vamos a revisar en qué se basa este enfoque X, A, B, C, D, E, es de lo que trata este día, esta clase, ¿verdad? Entonces, básicamente son tres cosas en las que vamos a poner atención. Una, condiciones que pueden resultar en la pérdida de la vida, eso es lo más importante. La vida. Condiciones que pueden resultar en la pérdida de una extremidad o de una función. Pueden ser, ¿se acuerdan de esa vieja premisa de primero la vida, después la función y al último la estética? Todas las otras condiciones que no amenacen la vida o extremidades. En esto lo resume PHTLS. Nosotros le hablábamos sobre la vida, la función y la estética en cuanto a la prioridad de atención a los pacientes. Este es el equivalente en el PHTLS. Ok, entonces mucho ojo, pregunta de examen, condiciones que pueden resultar o que debemos de evaluar. Primero, atenciones a lesiones que pueden provocar pérdida de vida. Después, atención a lesiones que pueden provocar pérdidas de las funciones. Y por último, las cuestiones que no amenacen la vida o las cuestiones estéticas, como les llamamos antes. Un paciente en un accidente puede tener básicamente trauma multisistémico cuando su lesión involucra varias lesiones y varios órganos, es decir, lesiones pulmonares, lesiones neurológicas, intestinales, como por ejemplo en un paciente involucrado en un choque, en una volcadura donde se lesiona cráneo, puede tener traumatismos abdominales, puede tener fracturas concomitantes o un choque en motocicleta, que son pacientes generalmente que requieren atención muy delicada, muy minuciosa. Y tenemos pacientes que por fortuna son la mayoría que tienen traumas localizados o en un solo sistema. Aquella persona que solamente tiene una fractura o únicamente se quemó la piel y no tiene compromiso respiratorio, en fin, una lesión en tobillo, que son pacientes generalmente con menos complejidad para el manejo, pero no por esto dejan de ser graves. Por ejemplo, un paciente que tiene una fractura
únicamente, por ejemplo, en un hueso largo puede igual complicarse con una embolia grasa que puede acabar con su vida. Entonces, no pensar que porque un paciente no es un paciente multisistémico de afectación, no es grave y no tenemos que manejarlo con cuidado. Hay que tener mucho cuidado de esa primera impresión general del incidente. Entonces pasamos del clásico ABCD al XABCDE. ¿Por qué pasamos de este concepto al otro? Generalmente hablábamos de vía aérea, breathing, respiración o ventilación, como lo conocemos en español, circulación, déficit neurológico y exposición del paciente. En la actualidad se le agregó la A, que tiene que ver con hemorragias graves, hemorragias exsanguinantes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones comenzábamos a atender en este orden y había pacientes con hemorragias muy graves que no las detectábamos y terminábamos como en un barril sin fondo. A lo mejor dando masaje, a lo mejor atendiendo bien una vía aérea, una ventilación, pero sin tener una suficiente sangre para perfundir en el cuerpo. Y todas nuestras atenciones pues se iban en esa hemorragia que podíamos haber en ocasiones incluso contenido en forma rápida y segura. Entonces, la mnemotécnica tradicional vamos a cambiarla por la X, A, B, C, D, E y vamos a revisar cada una de estas letras en forma pues más o menos detallada, aunque después vamos a estar haciendo énfasis en varios de estos puntos. Entonces, la evaluación primaria tiene como objetivo determinar la condición del paciente en cuanto a sus posibilidades de vida o de muerte. La evaluación primaria, entonces, es el meollo de lo que debemos de hacer. En la evaluación inicial es importante efectuar identificación y manejo de las condiciones que ponen en peligro la vida del paciente. Aunque las mnemotécnicas nos dan una cuestión lineal, esta no siempre es lineal. Hay veces que hacemos al mismo tiempo varias cosas. Estamos al mismo tiempo que evaluando, en ese mismo momento tratando. Y vamos detectando varios de estos puntos, incluso simultáneamente, y manejándolos a veces con una maniobra para todos o para varios de ellos. Durante esos 10 minutos de oro, son los 10 minutos que máximo debemos de permanecer en la escena antes de transportar al paciente. Si nosotros somos los que vamos en la ambulancia, debemos de tener en cuenta que estos 10 minutos es lo que tenemos de tiempo para estabilizar, evaluar y trasladar al paciente teóricamente del lugar del accidente al hospital. No debemos de tardar más de este tiempo, siempre debemos de tratar incluso de tardar lo menos que sea posible, evitando retrasos innecesarios en la escena. Hace 2 semanas me tocó ver un accidente aquí en la avenida Tepozanes y pues ya saben, siempre nos metemos y para mí fue muy triste ver un anciano que estaba tirado, por fortuna con traumatismo craneoencefálico, un grado más o menos de 10, 12, sangrante, por desgracia sin mucho equipo. La ambulancia tardó en llegar casi unos 35, 40 minutos. Una vez que llegó la ambulancia, lo subieron, lo metieron. Dije, bueno, ya se van, me fui yo a hacer lo que tenía que hacer, y cuando regresé estaba todavía en la ambulancia con el paciente. Le pregunto al operador, oye, ¿por qué no se lo llevaron? Ah, es que está estable. La verdad es que estaban esperando al familiar para poderle pedir una dádiva, ver dónde se lo llevaban. Y si este paciente tenía, con un traumatismo craneoencefálico tuviera tenido una hemorragia no detectada, pues el estable se les hubiera muerto ahí en la ambulancia, y eso ocurre frecuentemente, por desgracia, y no siempre es detectado. En la actualidad, los servicios de emergencia, la hora dorada es el momento en que le pueden sacar dinero al paciente. Y así trabajan las ambulancias Patito y muchas. Los 10 minutos de oro se convierten en 1 hora, 2 horas con el paciente paseándolo para ver cuánta lana le pueden sacar. Y eso tiene que cambiar. Hay cosas que tenemos que echar a andar, y me da tristeza porque mucho de eso tenemos la culpa nosotros, que hemos dejado nuestros servicios de emergencia al garete.
y no hemos educado bien a muchos de nuestros alumnos, por desgracia. Acuérdense, habíamos hablado de lo que es las 3 S, escenario, seguridad, del escenario, seguridad, escena y situación para evaluar. No vamos a entrar nuevamente en eso, pero dentro de lo que es la evaluación inmediata y simultánea, evaluar el estado de conciencia, presencia y ausencia de pulso, temperatura, llenado de capilar. Mientras estamos haciéndolo, al mismo tiempo estamos atendiendo al paciente, de manera que es evaluación inmediata junto con manejo simultáneo. En ese momento, como decían en mi pueblo, caminando y mirando para no hacer hoyito, no retrasando la atención, haciendo todo en forma, a veces, en equipo. Vamos a hablar ahorita primero de lo que es control de una hemorragia catastrófica, los métodos rápidos que podemos hacer para detener una hemorragia. No debe llevarnos más de un minuto y medio en poder contener una hemorragia, incluso menos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el control de la vía aérea con columna cervical, la ventilación, circulación, hablar un poquito cómo evaluamos el déficit neurológico y el examen del paciente. Entonces hablemos de las hemorragias de los grandes vasos, tan grandes muertos, dicen por ahí. El pronóstico de un paciente a corto y mediano plazo con una hemorragia grande no es bueno, y aunque muchas veces pudiese llegar a sobrevivir, si no se maneja en forma adecuada esa hemorragia, el estado de shock va a llevar a daños en órganos blancos, llamamos órganos blancos, aquellas partes de nuestro cuerpo que se van a dañar, como puede ser el riñón, el cerebro, el hígado, que pueden quedar dañados después de un estado de shock prolongado. Entonces necesitamos desarrollar habilidades para el control y manejo de las emergencias, y esto va a conllevar el manejo de algunos talleres que vamos a ver de manejo de hemorragias, y conocer algunas nuevas técnicas y viejas técnicas, y el abandono de prácticas que llegan a ser peligrosas en el manejo de los pacientes con hemorragias. ¿Qué hacer? Bueno, dentro de las técnicas que vamos a revisar después en el taller de hemorragias, vamos a hablar de lo que es la presión directa. Recuerden que si nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la presión directa es uno de los puntos importantes para el manejo de la herida. Acuérdense cómo se aplicaba, coloca un apósito, un trapo. En este caso se empaqueta, se meten apósitos, trapos dentro de la herida, se aplica presión y se puede aplicar un vendaje sobre ella. En la actualidad tenemos algunas otras cosas como los torniquetes neumáticos, tácticos, torniquetes para grandes vasos e incluso torniquetes improvisados que pues no son recomendables, pero tenemos que aprenderlos a hacer. ¿Qué no hacer? Perder tiempo buscando material, pinzas. A veces hay veces que habíamos quien buscábamos pinzas y llevaban las pinzas en el botiquín para ligar vasos, y perdíamos mucho tiempo según buscando vasos en medio del chorreadero de sangre. Nos hacía perder tiempo y muchos pacientes llegaron a morir intentando pinzar los grandes vasos. Las presiones en puntos de presión, aplicábamos presión, no teníamos el paciente, soltábamos la presión y el paciente sangraba. Entonces, especialmente cuando estábamos solos o íbamos pocos en la ambulancia, o a levantar el brazo, creer que mantener el pie levantado, la mano levantado, incluso aplicar frío pensando que con eso íbamos a contener hemorragias, son cosas que en la actualidad vemos que no sirven para nada. Vamos a ver las opciones de tratamiento. Uno de los grandes problemas en las hemorragias no lo es tanto en extremidades, sino las grandes hemorragias en áreas difíciles de comprimir, como pueden ser las áreas de unión, la axila y la ingle, son uno de los lugares que nos llevan a casos más graves de muertes y rápidos, porque no es fácil poner un torniquete en la axila, es imposible poner un torniquete en la axila o en una ingle. En el caso de hemorragias masivas en abdomen, en tórax, bueno, se puede empaquetar, se puede vendar, pero en las áreas como ingles o axilas son muy complicadas para la contención de hemorragias. Las guerras nos han enseñado mucho con respecto a esto. El Comité Táctico de Atención a Víctimas, dice, el Comité de Atención Táctica a Víctimas de Combate
han encontrado o han desarrollado junto con algunos investigadores trabajos que nos hablan de algunos sistemas para contener hemorragias de este tipo que antes eran definitivamente pérdidas de vida importantes. Nos habla del CROC, del JET, del SAM. Vamos a revisar estos materiales que aunque no los tengamos, vamos a verlos cómo se manejan. Incluso, ¿por qué no podríamos intentar nosotros pues hacer algo parecido, fabricarlos, o por qué no pues, piratearlos, ¿verdad? En caso necesario. Vamos a hablar de este sistema que se llama CROC. Es un sistema para contención de hemorragias en inglés, en áreas que pueden morir rápidamente el paciente. Vamos a ver cómo funciona este sistema. The Combat Ready clamp, or CROC, can now be deployed faster than ever. The new Combat Ready configuration allows the CROC to be deployed in 5 seconds or less. The CROC deployment can be carried out most efficiently using the following methods. Sobre la zona de la arteria para contener la hemorragia. Remove the CROC from the package. Equipos que ya vienen lift the vertical arm up and rotate the horizontal arm 90 degrees over the base plate until the locking pin engages. Then rotate the T-pressure handle 180 degrees until the locking pin engages. Attach the pressure disc head. Esta nos da la velocidad con que puede utilizarse sin perder mucho tiempo. Si ven, cuestión de unos segundos se tiene listo y debe de estar aplicado. This CROC is deployed in a similar manner. Remove the CROC from the package. Lift the vertical arm up and rotate the horizontal arm 90 degrees over the base plate until the locking pin engages. Then rotate the T-pressure handle 180 degrees until the locking pin engages. Attach the pressure disc head. Este nos sirve para lesiones, áreas en la ingle. If you already own a CROC and it's packaged in the low cube storage configuration, you may want to store it in the Combat Ready configuration. This will allow you to minimize the time needed to deploy the device. Remove the CROC from the current storage configuration. Esto deberíamos traer en las ambulancias. Extend the vertical arm upward until the base plate locking pin engages. Lift the horizontal arm locking pin and insert the horizontal arm into the receiver. Insert the pressure handle threaded rod through the receiver. Rotate it clockwise until the threaded portion is exposed. Attach the pressure disc head. The CROC can now be placed in the Combat Ready configuration. First, rotate the horizontal arm 180 degrees. Rotate the vertical arm 90 degrees and simultaneously depress the locking pin. Lift the base plate locking lever and rotate the vertical arm 90 degrees to lay it flush with the base plate. Place the disc head into the space between the threaded arm and the vertical arm. Slide all parts into the bag. The CROC will now ship in the Combat Ready configuration. If you already own a CROC, you can use a 1-gallon freezer bag to store it in the Combat Ready configuration. The CROC is now ready to be deployed quickly and easily from the Combat Ready configuration. This video and additional training resources are available at Combat Medical Systems. Tenemos otro que es el que habíamos mencionado como JET. Vamos a ver cómo funcionan estos mecanismos. No los tenemos, pero pues por lo menos tenemos los videos para poder mostrarlos. Hey, it's Kurt. We're going to go over the Junctional Emergency Treatment Tool, or JET. This is used for junctional hemorrhage on the lower extremities. We're going to go over the quick application of this. So first, we're going to take the actual JET, route it underneath
the small back of the patient. Bring it down underneath the buttocks, basically around the superior iliac crest of the pelvis. Move your pressure devices into the pressure location, which is in between the iliac crest pubic symphysis, right in the natural crease of the leg. You can feel for a pulse if you need to. Push your pressure device there. Secondary on the other side, if it is a bilateral, you can place both. If it's a unilateral, just the one side application for this. Connect your Fast-Tech buckle. Tighten down the strap. Secure your pressure devices in place. And on the effective side, or if it's bilateral, you can twist both at the same time. Twist until you get enough pressure. Son mecanismos interesantes y no dudo que muchos de ustedes ya estén pensando cómo practicarlo. Incluso valdría la pena, porque no, yo pienso que ya están No pulse. Use the securing device. Para su run through the handle itself. O algo. Pull back mejor con and tighten down. Con el material que Again, always remember to reassess if we're moving the patient or putting the patient on alert to reassess and make sure you have hemorrhage control. As with any tourniquet, make sure you mark the time of application. The jet tourniquet actually has a spot on it to mark. Esto deberíamos tenerlo nosotros en las ambulancias as well as para el manejo de los pacientes. Ojalá y pronto podamos tener equipo. Es parte de lo que estamos pidiendo, por lo que les comentamos de lo que queremos hacer con estos cursos. Juntar material, comprar material, no solamente para enseñarlos, sino para tenerlos entre las ambulancias. Y no tarde en acabarse el tiempo, vamos a volvernos a conectar, acuérdense, para continuar con la plática. Ya van a ser los 40 minutos, va rapidísimo que se está yendo el tiempo, entonces vamos a continuar ahorita de corrido. Este sistema, el JET, vamos a revisar. Hey, Kurt, we're going to go over the Junctional Emergency Treatment Tool, or JET. This is used to secure your pressure devices in place. Lo que buscan es comprimir las arterias, comprimir las áreas de paso de sangre para evitar que el paciente se exsanguine. Again, make sure you mark the time. Estos son los mecanismos, vamos a ver si posteriormente podemos tener disponibles nosotros para el manejo. Esto nos podría, en minutos, poder, menos, segundos, incluso poder contener una hemorragia que sería catastrófica. Hey, Kurt, we're going to go over the... Vamos a hablar del SAM. Otro sistema muy similar también, en este caso utiliza un sistema más neumático. Recuerden que son diseñados generalmente para escenarios, o fueron diseñados en escenarios de combate, escenarios tácticos.
Es impresionante cómo la inventía, ¿verdad? Sería mejor no tener guerras, pero bueno, cuando menos algo útil nos están dejando estos aprendizajes a través de la historia. Equipos que salvan vidas, que realmente son sencillos de utilizar y pues debemos de tener siempre disponibles. Los otros torniquetes que son muy importantes conocer son los torniquetes tácticos, que son, pues para extremidades se utilizan también en forma muy rápida. Las marcas más utilizadas o los tipos más utilizados son el CAT y el SOF. Por ahí tenemos ese, ya tenemos por ahí uno en el botiquín. Lo tengo prestado, pero la próxima reunión que tengamos, que hagamos el taller de hemorragias, pues vamos a tratar de conseguir varios para que los tengamos a la mano. Vamos a ver cómo funcionan. This is the CAT Gen 7 combat application tourniquet. The CAT has been used by the U.S. military since 2005, and it has helped save countless lives. The CAT Gen 7 was developed to make field application easier than ever. I'm going to show you the proper way to apply the CAT to an arm wound. Let's say you have a wound right here. You want the CAT to sit 2 to 3 inches above the injury. For most people, that's about 3 finger widths. So you want the CAT to go about here. Ideally, the CAT should be applied directly to bare skin. You can apply the CAT temporarily over clothing, making sure there are no solid objects in the way. Loosen the CAT and then slide it over the injured arm. When it's in the right spot, pull the band tight. Then secure it back around itself, but not over the rod clips. The CAT is tight enough when you're unable to fit 3 fingers underneath it. If it's too loose, pull the band open, tighten it, refasten it, and recheck its Debe quedar tightness. justo de manera que no puedan pasar apenas 1 o 2 dedos por debajo del... Now twist the rod. Your goal is to get the CAT tight enough to stop the bleeding. Lock the rod into place and check for bleeding. El torniquete se aprieta hasta que deja de haber pulso, duele, son If there's mecanismos still que bleeding or a ocasionan distal dolor, pulse, you son can tighten the molestos, CAT with the rod, or even consider applying a second CAT right above the first. pero Once the salvan bleeding vidas. is stopped and you can no longer feel a distal pulse, the CAT is properly tightened. Se dice por ahí que si un torniquete no está Now doliendo, no you can está route the band sirviendo. between the clips and over the rod. Secure the band with the time strap and record the time of application on the time strap. That's all there is to applying the CAT Gen 7. Quick, simple, and it could save your life. Este es el CAT, que es más comercial y más económico ahorita. Tenemos el otro. To store the soft tactical tourniquet, first ensure the safety screw is loosened slightly. Next, remove any slack remaining in the tourniquet base. Then fold the tourniquet strap under the base. La forma como se debe guardar dentro de la bolsa. Rotate the windlass a quarter turn and fold the tourniquet onto itself. When released, the tourniquet will open easily for application. For one-handed application of the soft tactical tourniquet, first open the tourniquet, exposing the loop of webbing. Grasp the running end of the webbing near the tourniquet buckle and slide the tourniquet over the injured extremity. Pull the webbing to remove all of the slack from the tourniquet and tighten it on the appendage.
Twist the tourniquet handle or windlass until hemorrhage control has been achieved. To secure the handle, latch it into one of the two tri-rings on the tourniquet base. Tighten the safety screw to prevent accidental loosening of the tourniquet during tactical movement. Now watch full speed application of the soft tactical tourniquet. Severe extremity trauma may prevent you from slipping the tourniquet past the point of injury. In this situation, it is recommended that you first remove the webbing from the buckle. The tourniquet base can then be placed on the injured limb, and the tourniquet strap can be routed around the extremity. Poquito más complicado para colocarlo en la pierna, pero tampoco tan difícil como podríamos pensar. The tourniquet strap can then be routed through the buckle and pulled until all slack is removed. The tourniquet handle is then twisted until hemorrhage control has been achieved. Upon achieving hemorrhage control, lock one end of the tourniquet handle into the tri-ring. The final step is to tighten the safety screw. Here's a demonstration of full speed application of the soft tactical tourniquet. Bien. This is the CAT Gen 7. Tenemos también algunos otros productos. Perdón, pensé que tenía aquí a la mano el producto. Por ejemplo, estos productos, este es un satín hemostático. Este tipo de material se coloca, se abre el sobrecito como una gasa, se coloca dentro de la herida y se forma un gel que hace el coágulo, que hace un coágulo que taponea la herida. Tiene varias ventajas. Esto se combina con la compresión, es autocoagulante, no contamina la herida, no se tiene que retirar y se puede suturar incluso sobre este gel sin necesidad de sacarlo o de retirarlo. Se absorben igual, por ejemplo, que los hilos anteriores. El uso de algunas otras cosas que podemos en un momento dado utilizar como permítanme tantito. De algunos otros materiales que podemos utilizar como torniquetes, nuestro baumanómetro en una emergencia puede servirnos también como un torniquete rápido, neumático, que lo coloca sobre la víctima del paciente. De hecho, el baumanómetro funciona
precisamente apretando hasta que se comprimen las arterias. Una ventaja del Bauma, pues es que no duele, se aplica rápidamente. Una desventaja de este equipo es que tienen que estarlo vigilando porque en muchas ocasiones tienen microfugas. Usted puede dejar el baumanómetro y en unos 5 o 10 minutos, si no está en buenas condiciones, su baumanómetro se va a bajar. Entonces sí es importante estarlo nada más vigilando, que mantenga su equipo en buen estado. ¿Cuánto va a presionar? Bueno, hasta que deje de haber pulso en la extremidad. Generalmente ocurre alrededor de los 80 a 100 milímetros de compresión, y usted ya ahí tiene un torniquete. Si usted checa el pulso, va a ver que no tiene pulso, y le va a funcionar de una forma cómoda y rápida. Obviamente para la pierna, pues necesita algo más grande. Hay otros torniquetes neumáticos comerciales, son un poquito caros, pero este podría ser una buena forma de suplirlo dentro de nuestro botiquín. Obviamente los baumanómetros que se vacían solitos, los electrónicos, pues no nos van a servir, ¿verdad? No nos van a mantener la presión. La otra cuestión es el uso. Déjenme quitar el fondo. Para poder mostrar, ¿verdad? Algo que debemos de tener siempre en nuestra persona, ya hemos perdido esa costumbre, es tener siempre un pañuelo, un paliacate. Mi papá siempre nos acostumbró y él siempre traía un paliacate, y ahora entiendo que nos sirve para muchas cosas, no solamente para limpiarnos la nariz o limpiarle el asiento a las damas, ¿verdad? Puede ser un buen apósito en una hemorragia, puede ser una buena forma de improvisar una capelina en una hemorragia en el cráneo, pero también nos puede servir como una buena forma de improvisar un torniquete. Ya todo el mundo sabe cómo hacemos los torniquetes improvisados. Deben de ser siempre con materiales gruesos. ¿Sí? Lo ideal es siempre colocar por debajo del nudo donde usted aplique el torniquete, ya sea con la tela. Nunca lo haga con vendas elásticas, con vendas de 10, 15 centímetros. Debe ser una tela, una camiseta, algo que en un momento dado no sea elástico. Coloca algo para evitar que se pinche o que pellizque la piel, porque duele. De hecho, el torniquete, les comentaba, debe de doler, ¿sí? Podemos utilizar unas tijeras, unas pinzas, cualquier cosa que tengamos a la mano, y comprimimos hasta que duela, hasta que deje de haber pulso nuevamente. Igual se deja fijo el torniquete y no se detiene. ¿Cada cuándo se afloja el torniquete? ¿Alguien sabe cada cuándo se afloja el torniquete? ¿Me pueden decir cada cuándo se afloja el torniquete? ¿Quién se acuerda o quién sabe algo de esto? Mitos y realidades. Nos habían enseñado siempre, desde siempre, que primero que no se aplicaba el torniquete, después que tenemos que aflojarlo cada 10 minutos. La realidad es que el torniquete no se afloja, ¿sí? Se mantiene fijo. Una vez que está puesto, duele. Se coloca en la posición, se amarra, se puede poner por debajo, como lo tengo yo aquí, ¿sí? Una vez que se fija el torniquete, no se quita hasta que se llega al hospital. Nosotros en las cirugías se llega a tener el torniquete puesto 1 hora o más, y en ocasiones se llega a aflojar un poco para darle tiempo, pero si estamos nosotros aflojando el torniquete, pues vamos a tener, primero, pérdida de sangre y no va a servir para nada. Segundo, pues los tejidos realmente pueden mantenerse las extremidades por un buen tiempo sin riego capilar. Y lo que tenemos que hacer, eso sí, ver que la atención se reciba lo más rápido posible. Entonces, ya sea con un torniquete improvisado, nuestro baumanómetro, o teniendo los torniquetes tácticos, debemos estar siempre al pendiente
de que las hemorragias sean contenidas en forma adecuada. Doctor, bueno, una pregunta, no sé si lo puedo interrumpir. Sí, adelante. Sí, justo lo que iba ligado, porque el torniquete lo que hace, por lo que tengo entendido, es, como lo mencionó, es evitar que haya, vamos a decirlo así, fugas de sangre, perdón, que en este caso es la hemorragia, ¿sí? Contener la sangre dentro. En este caso, el torniquete, al apretarlo, lo que hace es por decirlo así, y va a dejar que haya que haya presión arterial, ¿no? En este caso, esa era mi pregunta también. Al apretarlo duro, pues va a dejar de fluir sangre. Sí. En este caso, no puedo, y como nos decía ahorita, aprovechando, no se debe de quitar hasta que se brinde la atención médica, debe de ser inmediata. En este caso, ¿no hay alguna situación o algún daño adicional? Porque se va a empezar a sentir a lo mejor que la persona que tenga ese problema va a decir que a lo mejor siente adormecida la mano, ¿no? Porque pues ya no fluye sangre, alguna situación así, o incluso se puede, ¿no? De hecho, Por decirlo así. el torniquete duele, va a causar muchas molestias en el paciente, se va a estar quejando de dolor. Si el paciente no está en estado de shock, se va a estar quejando de dolor. Por un lado, eso es bueno, porque nos está indicando que el paciente aún está con su estado de conciencia tolerado. Ahora, nuestras células siempre tienen una reserva de oxígeno y de alimentación. Esa reserva generalmente en el tejido celular de las manos, de los pies, tiene una duración. Por ejemplo, un paciente amputado hasta después de 1 hora y a veces hasta después de 2 horas le pueden reimplantar la mano y esa mano puede funcionar. Ha habido pacientes que después de 3 horas de una amputación se les reimplanta la mano, el pie y vuelve a tener movilidad y vida esa mano. Ahora, lo ideal es hacerlo lo más rápido posible. Es muy probable que a raíz de un torniquete, pues la amputación tenga que ser total en ocasiones, pero tenemos que preservar la vida. Lo más importante es que la persona llegue viva. Vamos a recordar también que el torniquete únicamente lo vamos a aplicar durante situaciones catastróficas, es decir, no hemos podido contener la hemorragia, con la presión directa en los primeros segundos o minutos y la persona está corriendo peligro su vida. Que hay una hemorragia severa, ¿no? Ya que de plano corre, fluye y fluye y fluye, ¿no? Una hemorragia arterial o venosa. Ajá. Arteriovenosa. Las venosas generalmente las vas a poder controlar bien con presión directa, generalmente. Ajá. Aplicas la presión, aplicas el empaquetamiento, si ya se contuvo la hemorragia, aplicas el vendaje y te dedicas a atender a tu paciente en las necesidades de vida. Si no se ha logrado contener la hemorragia aún con la compresión, entonces pasas inmediatamente al torniquete. O si es una amputación o ves el flujo directo de sangre de una hemorragia arterial que se nota, una hemorragia arterial se nota inmediatamente porque el flujo la sangre sale a chorros intermitentes y rápidos. Entonces ahí es cuando se debe de aplicar el torniquete. Solamente en flujos extremos de salida de sangre muy extrema. Muy extrema. Muy bien, perfecto. Sí, gracias. Vamos a desarrollar las habilidades en el taller de hemorragias, vamos a hacer un tallercito y vamos a practicar y ya vamos a hablar más detalladamente de lo que es todos los tipos de hemorragia y cómo contenerlos. ¿Ok? Gracias, sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda o comentario? Ok. Bien, entonces hablamos de los productos hemostásicos, los satines o polvos que se aplican. Estos también son en hemorragias que se tienen en tórax, en abdomen, ayudan bastante a contener las hemorragias con un poco de compresión y pues son lugares donde no podemos aplicar la presión con torniquetes, ¿verdad? Y pasamos a lo que es vía aérea y control de columna cervical. Un control apropiado de la forma
o el lugar o cómo entra el aire a nuestro cuerpo es bien importante. El control apropiado de esta debe ser efectuado sin retardo y no debe esperarse hasta que el paciente llegue al departamento de urgencias para ver si está respirando o no. Es importante conocer y avanzar decidida y precavidamente en el manejo de la vía aérea. Es decir, proporcionándole un medio para que el aire llegue a los pulmones, para que el aire pueda fluir libremente a través desde la nariz hasta los alvéolos. Y esto se conoce como control de vía aérea. Vamos a recordar también que en el manejo de la vía aérea es muy frecuente o que tengamos que manipular el cuello. Y el cuello, especialmente en el paciente de columna cervical, nos puede presentar el problema de lesiones, en pacientes de trauma, de accidentes, lesiones en columna cervical. La columna cervical es donde va nuestra médula y en este caso, pues tiene el control de la respiración, de todo lo que es nuestro tronco y una lesión en columna cervical puede ser catastrófica, ocasionar desde cuadraplegia hasta la muerte de la persona. Vamos a tratar siempre de sospechar una lesión en columna cervical en todo paciente que tenga trauma, accidentes por el mecanismo, como puede ser choques, caídas, lesiones en cuello, cara y hombros y tórax. Vamos a sospechar que por el mecanismo puede haber siempre lesiones en columna cervical. Dentro de los métodos que vamos a utilizar para estabilizar la columna y mantener la vía aérea deben de ser manejados viendo las prioridades. El inmovilizar la columna vertebral no nos dice que no vamos a aplicar un buen método para tener una vía aérea. Por ejemplo, el triple maniobra de la vía aérea y la tracción mandibular son métodos manuales que se van a utilizar para mantener la vía aérea. Tenemos algunos otros métodos mecánicos como la utilización de cánulas orofaringias, nasofaringias, mascarillas laringias, otros métodos transtraqueales que vamos a revisar rápidamente y después los vamos a practicar en los talleres que vamos a tener en el hospital. Entonces debemos desarrollar estas habilidades tanto de la inmovilización como del manejo de la vía aérea. Vamos a ver algunos métodos de manejo de vía aérea dentro del paciente. Explain to the patient that he will be receiving oxygen through the prongs that will fit in each Una cosa nostril importante, and that he todo should breathe paciente que normally. podamos Connect the nasal darle cannula to aporte the suplementario de regulator on the oxígeno, vamos a oxygen hacerlo. source and set the liter flow to between 4 and 6 liters Vamos per a tener minute, también una or according pequeña to your local sesión protocol. después sobre el manejo del oxígeno, porque Insert no the se two trata nada más prongs of the de cannula into each colocar nostril oxígeno. with the tabs El facing oxígeno down también and the tiene prongs ciertos curving riesgos downward. que representa para el usuario como para el paciente. Position the tubing over and behind each También vamos a ear, desarrollar gently en el securing it with taller the cómo chin se strap colocan las adjustment so that it is mascarillas, las comfortable. funciones, las Check the puntas cannula nasales, periodically to make todo sure esto, it pero has es not una de come las loose. áreas que vamos a aprender a manejar. Recuerden que los ambientes donde tenemos oxígeno son ambientes que aumenta la posibilidad de incendio y explosión. Unless you suspect the patient may have suffered a spinal injury, use the head tilt chin lift maneuver to manually open the airway. Bien, esta es la maniobra Apply para firm pressure to the conocemos patient's como triple forehead with maniobra one de la palm vía to tilt aérea. the head back. Nos Grasp the bony permite part of the lower jaw with your elevar el other hand mentón and bring the chin y de forward, esta supporting forma the jaw and tilting the head back as far as mantener possible. permeable la respiración. Do not compress the Una de soft las tissues underneath the desventajas es chin. This may la compress presión the que se airway. ejerce sobre el cuello With the cervical. infant, a gentle tilt Hay back que to the tener mucho neutral cuidado position cuando with se the finger is sospeche en all that is pacientes de required, lesión cervical since no aplicada. overextending the head could En el result in caso de los obstruction of the bebés, trachea. esta maniobra es Unless you suspect the patient may mucho have menos pronunciada. La maniobra en caso del bebé, por ejemplo, es únicamente colocar casi en posición neutra, prácticamente recto, sin elevar tanto el mentón. Vamos a recordar que los bebés tienen la cabeza de huevito, ovalada, y esto va a tender en muchas ocasiones a hacer que el niño pegue el mentón a la barbilla. En estos casos puede colocarse una pequeña almohadita o una pequeña toallita a la altura de los hombros del bebé para mantener esta posición más o menos neutra. For a spine-injured patient, the jaw thrust technique is used to open the airway, since this can be done without tilting the head and neck back.
While Esta kneeling at the maniobra, head of the patient, hand maniobra your de elbows flexión on the mandibular, surface at each side of the head. Grasp the lo patient's jaw on utilizamos en both pacientes sides. inconscientes que Move the tenemos jaw problemas up to para move the tongue ventilarlos y forward and open sospechamos the airway. alguna lesión en el cuello. Hay algunas variantes de estas maniobras. Position the fourth and fifth digits of each hand underneath and behind the angle of the patient's mandible. Esta Now, maniobra while maintaining stabilization of the patient's head también, and igual que neck, la otra, push each es para side of the pacientes que patient's sospechamos mandible lesiones en el forward cuello, or pero en este caso la anteriorly tracción until the mandibular lower jaw is apoyamos los extended. dedos en los cigomáticos y traccionamos la mandíbula hacia arriba. Position the For fourth spine and injured fifth patients, the digits jaw of each thrust hand technique is used to open Todas the estas airway. maniobras Since deben de this ser entendidas y practicadas por cada uno de nosotros. De hecho, lo vamos a hacer. Variantes de las mismas maniobras, en este caso con el paciente frente a nosotros, cuando estamos en la camilla o estamos en el piso o en la ambulancia y tenemos que hacer un control de cuello. Control de vía aérea con columna cervical. Son algunas variantes de las mismas maniobras que hemos visto. Esta misma aplicada por la parte de atrás. Si nos quedamos sin tiempo, nos volvemos a conectar, nos quedan 10 minutos. The first provider opens the patient's airway with a trauma jaw thrust. The second provider En este caso, el uso de dispositivos nos van a ayudar a mantener una buena función respiratoria. La colocación, por ejemplo, de cánulas, que en este caso la cánula de Guedel o cánula orofaringia, ya sea hueca o ranurada, nos va a ayudar. Hay varias técnicas igual para colocarlas, las vamos a practicar. Como regla general, si un paciente no requiere la cánula, la va a estar escupiendo. Un paciente que la tolera es un paciente que la necesita. Si usted le trata de colocar una de estas cánulas a fuerzas a un paciente que no la necesita, que no lo quiere, que la está escupiendo, pues definitivamente va a tener problemas. Entonces, estas se aplican solamente cuando el paciente las requiere, las necesita y no se aplican a fuerza. El paciente debe poder tolerarla. The first provider opens the patient's airway with a trauma jaw thrust. The second provider sizes the OPA from the corner of the patient's mouth to the ear or angle of the mandible. The second provider inserts the tongue blade to a depth of about half the distance of the patient's tongue. Hold the tongue against the lower mandible, preventing it from being pushed into the posterior pharynx by the insertion of the OPA. Once you get his head, I'm going to get this nasopharyngeal in place here. Lubricate the distal end of the NPA. En el caso de pacientes que no toleran, por ejemplo, la cánula orofaringia, para mantener una buena vía aérea permeable, un paciente semiconsciente, soporoso, una buena opción es utilizar la vía nasal. Esto nos permite tener aire directo hacia la faringe, la laringe, a través de la narina, evitando el moco, el flujo, y de esta forma el paciente ventilar de forma adecuada. The first provider opens. Bien. Importante mantener y estar vigilando la frecuencia ventilatoria, la profundidad, la movilidad torácica. Vale la pena en una buena ocultación. En ocasiones hay paramédicos que traen el estetoscopio nada más cargando y nunca lo utilizan porque no saben utilizarlo. Bueno, una cosa importante que vamos a aprender también es a oír los pulmones, oír esa ventilación. Certificar y verificar que los sonidos respiratorios son los adecuados. Entonces, vamos a después a desarrollar habilidades para conocer esto, los vamos a revisar más tarde, los diferentes sonidos respiratorios que vamos a oír en las auscultaciones. No me voy a detener mucho ahorita, son diferentes tipos, pero
vayan, si tienen por ahí un estetoscopio, vayan practicando con sus familiares, con sus hijos, para oír los diferentes tipos de sonidos normales y los anormales. Ahora, hay que recordar siempre tratar de mantener la restricción de la movilidad del cuello para evitar lesiones. Hay pacientes incluso que en el momento salen de un choque, de un accidente, y no se dan cuenta que traen lesiones hasta que comienzan a sentir dolor. Es una de las habilidades importantes aprender a manejar el cuello, colocar collares cervicales, colocar o encamillar pacientes cuando estos lo requieran, en camillas rígidas o en camillas especiales para inmovilización. Vamos a desarrollar también las habilidades para el empaquetamiento y movilización de los pacientes. Bien, una vez abierta la vía aérea, es importante entonces ver que la respiración, es decir, la ventilación del paciente se lleve en forma adecuada. No es lo mismo respiración que ventilación. Una persona puede estar respirando pero ventilando mal. Vamos a tratar de, o vamos a llamar en este curso más que respiración, ventilación. Porque la ventilación ya nos está hablando de una buen flujo en cantidad y calidad adecuada de aire hacia los alvéolos. Entonces vamos a buscar movimientos torácicos en la boca del paciente, la nariz. Vamos a ver si el paciente está apneico, si el paciente requiere algunos auxiliares para poder respirar y seguir ventilando. Recuerden, nos volvemos a conectar una vez más, si se acaba el tiempo. Nos quedan más o menos unos 4 minutos. Bien, entonces vamos a manejarlo más como frecuencia ventilatoria. Entonces, dentro del proceso de inhalación y exhalación, la calidad y la cantidad de aire que va a llegar es importante para que los alvéolos distribuyan el oxígeno hacia nuestro torrente circulatorio de una forma adecuada. La idea es mantener niveles de oxígeno suficientes para que nuestras células del organismo tengan una función adecuada. Vamos a recordar que una persona que está en un trauma está sujeta a un estrés y generalmente va a estar consumiendo más oxígeno del necesario para tratar de salir adelante de su trauma, de su shock. Entonces, mantener una buena ventilación es bien importante. Debemos de tratar, y nuestro objetivo es que la saturación de oxígeno periférica del paciente sea igual o mayor a 94%, que es lo ideal. Si el paciente está consciente, debemos de oírlo, escuchar hablar, para conocer cómo está su nivel de ventilación. Las frecuencias ventilatorias en un adulto deben de estar siempre entre 10 y 30 para considerarlas efectivas. Un adulto que tiene menos de 10 o más de 30 respiraciones ya está en algún problema. Es importante no solamente ver la frecuencia, sino la profundidad de esa respiración para poder entender si está siendo efectiva o no. De esta forma hablamos de diferentes tipos de pacientes. El paciente que no ventila, aquel que no respira, que no entra aire a su cuerpo, le vamos a llamar apneico. Esto incluye que el paciente que tiene bocanadas agónicas ocasionales, respiraciones de 1 o 2 respiraciones por minuto, incluso de repente la gente dice, ay, estaba como pescadito, de repente como que tomaba aire. Ese aire no funciona, no es profundo y generalmente no oxigena al paciente. Es un paciente apneico, un paciente que no respira, incluyendo las bocanadas agónicas. Cuando el paciente tiene una respiración lenta, le llamamos bradipnea, y esta es una frecuencia ventilatoria que está por debajo de 10 por minuto.
puede indicar una lesión severa, y esto nos va a dar como consecuencia más suministro de oxígeno al cerebro y a los demás órganos. En estos casos, el paciente debe siempre ser asistido con respiración a través de un dispositivo de máscara, como puede ser el AMBU, ¿sí? Entonces, el apoyo ventilatorio no es únicamente colocar oxígeno, aquí es obligar y a través del AMBU forzar el aire a que entre en el ritmo adecuado, y esto debe ser cuando menos más de 10 o 12 ventilaciones por minuto. ¿Cómo lo logramos? Bueno, 1 segundo para meter aire, 1, 2 para que salga. Ahorita vamos a ver las técnicas y las vamos a practicar también en el taller correspondiente. Un paciente con una respiración normal debe estar más de 12, 10 hasta 20 ventilaciones por minuto. Esto lo vamos a llamar eupnea, o sea, respiración normal, la frecuencia que debemos de tener. Pero vamos a recordar que esta frecuencia también debe tener una profundidad adecuada, suficiente para que el tórax se expanda en forma adecuada. Si la frecuencia es muy rápida, entre 20 y 30, esto le llamamos taquipnea. Bien, nuevamente seguimos. Entonces, si la frecuencia es entre 20 y 30, entonces le llamamos que el paciente está en una taquipnea, una respiración acelerada. Todavía hasta 20 y 30 se puede considerar que es un paciente que está tratando de compensar algo. Puede ser un paciente que está entrado en un estado de shock, donde el aumentar la frecuencia es para compensar a veces el bajo volumen de sangre. Hay que tener presente que si este paciente no regresa a una respiración normal, puede entrar en un problema que se llama acidosis. Su sangre comienza a aumentar sus niveles de ácido láctico, y esto puede provocar problemas metabólicos y un agravamiento de un estado de shock y nivel de conciencia. Entonces, hay que ver cuál es la causa. Cuando tenemos un paciente que está respirando con respiraciones entre 20 y 30, lo importante es ver qué es lo que lo está ocasionando. Tiene una hemorragia que no hemos detectado, tiene una quemadura que está haciendo que pierda líquidos, hay algo que está provocando esta respiración. Entonces, bien importante tener en cuenta esta respiración. Ahora, ¿cómo calculamos una respiración normal? Vamos a ver ahorita. Una respiración extremadamente rápida es aquella que está el paciente respirando más de 30 ventilaciones por minuto. Y esto nos indica un problema severo. No respirar más rápido indica que respire mejor. Con unas frecuencias arriba de 30, la respiración es tan rápida que no es profunda, y el aire no penetra en forma adecuada, el oxígeno no penetra en forma adecuada, y es un paciente que va a dar básicamente un mecanismo de defensa en nuestro cuerpo que se llama acidosis. Y la acidosis, pues como tal, es un problema que crea un desastre dentro de nuestro cuerpo y muy difícil de manejar, con daños a los órganos y a los tejidos muy severos. Ahora, ¿cómo medimos la frecuencia respiratoria? Bueno, podemos hacerlo en 10 segundos, tener una frecuencia respiratoria adecuada. Si tenemos un paciente y en 10 segundos respira 2 veces, pregunta para todos, ¿cuántas veces está respirando en un minuto? En 10 segundos usted nota que el paciente respiró 2 veces. En un minuto más o menos, ¿cuántas está respirando? 12. 12, exactamente. Ahora, si ese mismo paciente en 10 segundos está respirando 4 veces, ¿cuántas está respirando en un minuto? 24. 24. ¿Es normal?
Eh, 24 días. Tiene que ser a 20 Gracias. más o menos. Ya nos está indicando que ya el paciente tiene una respiración rápida y puede estar en un problema metabólico. Entonces, así de sencillo. Si el paciente está respirando menos de una vez cada 10 segundos, tiene 6 respiraciones por minuto, cuando menos, y nos está diciendo que está hipóxico y va a requerir apoyo ventilatorio. Si está respirando 5 veces en 10 segundos, entonces son 30. Ya 30 también está en problemas. Pues no necesitamos más de 10 segundos para poder establecer si la frecuencia respiratoria es adecuada. Recuerde que tenemos que hacerlo rápido, y con 10 segundos que estemos checando la respiración nos va a dar una idea rápida de lo que tenemos con ese paciente. Otra cosa importante que tenemos en la actualidad para manejar estos parámetros es la oximetría periférica. La verdad, los oxímetros han pasado, sobre todo ahorita en esta crisis de salud que tuvimos o que tenemos todavía con el COVID, nos han ayudado mucho a salvar vidas, ¿verdad? Y a mantener pacientes estables. Se han hecho ya mucho más generales el oxímetro. Antes era un poquito complicado y caro incluso tener un oxímetro en nuestro botiquín. Los que tenemos oxímetro, pues nos costaban un poquito caros. Bajaron incluso ya el precio. Ya se pueden conseguir a precios muy, muy accesibles. Es importante que tratemos de tener uno en nuestro botiquín. Y el oxímetro nos da el porcentaje de oxígeno periférico, la saturación periférica, SP, saturación periférica de oxígeno en nuestro paciente. Vamos a recordar nada más algunas cosas con respecto al oxímetro. Es importante siempre que sea el oxímetro para la edad adecuada del paciente, oxímetros para pacientes pediátricos y oxímetros para adultos. También la pintura de las uñas puede alterar una oximetría en forma adecuada. Y pues darle mantenimiento y cambiar las pilas constantemente de nuestro oxímetro para evitar que se dañe. Otras cosas que podrían estar dándonos una oximetría adecuada y en un momento dado no ser la real, podría ser cuestiones como las intoxicaciones por monóxido de carbono. Un paciente intoxicado con monóxido de carbono puede estarnos manejando aparentemente una oximetría adecuada, pero el paciente no tener oxígeno en la sangre, sino monóxido de carbono. Y esto es porque el monóxido de carbono y el oxígeno tienen químicamente un peso muy parecido y los aparatos los confunden. Y podríamos tener un paciente con una mala oxigenación y que nuestro oxímetro estuviera indicando lo contrario. También, por ejemplo, cuando se aplican torniquetes o ligaduras, pues obviamente la oximetría no va a estar presente, va a estar inexistente. Además, pacientes que tienen problemas pulmonares crónicos como el EPOC o el asma podrían estar manejando generalmente oximetrías más bajas ya de costumbre. Yo tengo pacientes con EPOC que para ellos es normal, entre comillas, estar manejando oximetrías de 88, 86 por el daño tan severo que tiene su pulmón. Ya su organismo está más o menos habituado a manejar esos niveles de oxígeno. Y pues podrían confundirnos si no hacemos una buena exploración del paciente y un buen interrogatorio. Pues esta tablita que viene en su manual nos está dando ya de cómo vamos a manejar nuestros pacientes, cómo vamos a asistir. Pacientes con 30 respiraciones o más, vamos a requerir ventilación asistida, y pacientes con 10 hacia abajo también vamos a requerir asistir su ventilación. Pacientes apneicos van a requerir siempre una ventilación, y esta tablita nos va a orientar sobre los niveles de oxígeno que vamos a requerir y a partir de cuándo vamos a requerir la observación y el manejo de estos pacientes. Vamos a ver algunas técnicas para la ventilación de los pacientes. Position yourself above the patient's head with one knee on each side of the patient's head with slight inward pressure. Encircle the mask with your thumb on the nose part of the mask and your first 2 or 3 fingers on the jaw part of the mask. Put your little finger or ring finger and little finger under the lower mandible to keep the mandible elevated and to avoid any loss of the seal with movement of the chin.
Bien, vamos a recordar que en las nuevas recomendaciones del 2021 y del 2020, en cuanto a la ventilación, nos dice que debemos de tener una buena distancia entre nosotros y el paciente y tener nuestro equipo de protección para poderlo ventilar. El equipo va a estar consistente o debe consistir, bueno, menos en unas lentes o preferentemente una careta, cubrebocas y guantes para poder manejar la vía aérea del paciente. Una vez que usted coloque el ambú o la mascarilla sobre el paciente, trate de no retirarla, no estarla quitando y poniendo, y permitir que el paciente exhale en la mascarilla. ¿Por qué en la mascarilla? Si usted quita el ambú a la hora de la exhalación, o terminando la exhalación, el flujo de aire contaminado hacia usted va a ser directo. En cambio, si va a través del ambú, va a ser desviado lateralmente o hacia una válvula de alivio que tienen los ambús, que no nos va a mandar el flujo contaminado de COVID o de bacterias. Entonces, mucho ojo con esta técnica, la vamos a estar revisando. Una vez que inicie la ventilación, trate de no estar quitando y poniendo la mascarilla y que el paciente tenga su reflujo dentro de la mascarilla. Position yourself above the patient's head with one knee on each side of the patient's head with slight inward pressure after insertion of the OPA, and circle the mask with your thumb on the nose part of the mask and your first 2 or 3 fingers on the jaw part of the mask. Hook your little finger or ring finger and little finger under the lower mandible to keep the mandible elevated and to avoid any loss of the seal with movement of the chin. Y vamos a revisar esas técnicas también en cuanto al manejo de la ventilación. When 2 providers are available to assist the patient's ventilations with a bag valve mask, one provider maintains the patient's head and neck with neutral inline En este caso, stabilization. cuando somos dos, Their forearms tenemos should be suficiente placed either on the personal, ground or on their que generalmente legs eso for no ocurre added más que en el hospital, stabilization. ¿verdad? Cuando vamos Once inline todos en bola en la stabilization is ambulancia. achieved, the first provider will also keep the patient's airway open with a trauma jaw thrust maneuver. The second provider squeezes the bag with both hands to ensure a consistently high volume of air oxygen with each breath. Vean cómo se está aplicando la tracción mandibular, se está colocando en posición al paciente para poderlo estar ventilando. Provide supportive ventilations as needed. Pre-oxygenate the patient using a basic airway Si tenemos maneuver and algunos maintaining otros neutral inline dispositivos que se pueden stabilization. manejar para el manejo de la vía aérea, Inspect and prepare the vamos a equipment aprenderlos as a the utilizar patient's en los diferentes ventilations are being talleres. assisted. Tenemos algunos como Insert este the muy, combat tube muy famoso de between esta impresión ventilations de by médica, lifting the lower jaw que es and la tongue upward intubación with the non-dominant a través de hand combi while tubo. inserting the combat tube with the dominant Este hand. tubo es un Be careful to avoid tearing the método cuffs muy while passing práctico over teeth or para con dental poco material, appliances. incluso con poco Continue entrenamiento, inserting the poder combat manejar tube una until the vía marker aérea rings are segura, aligned with the patient's una teeth vía aérea or para que el alveolar paciente rings esté of the ventilando mandible. directo a los pulmones Using the large syringe, a través de inflate the este pharyngeal dispositivo que, cup como ven, no marked requiere number 1 with 100 muchas cc's of maniobras air. complicadas. The device should now be seated in the posterior pharynx, Es just el behind the combitubo. hard palate. Now use the small syringe to inflate the Vamos a distal revisarlos cup, en el marked taller, number vamos a 2, aprenderlos a with 10 manejar, to 15 indicaciones cc's y of air. contraindicaciones ya en el Usually, the device taller will de be vía aérea inserted que into vamos the a patient's elaborar. esophagus. To confirm this, begin ventilation through Estos the esophageal aparatitos, este tube combitubo labeled anda number alrededor 1. de 3,000 pesos, If 2,500 pesos, se auscultation of supone que breath es un sounds is solo uso, pero positive and gastric la verdad es que en resuscitation is Latinoamérica negative, los continue to reutilizamos. ventilate with the Viene el bead gamma. estuche completo y esperamos If pronto no también breath tener sounds uno are para heard poder, when no auscultation solo and enseñanza, sino gastric para poderlo tener en la insufflation is ambulancia. positive, immediately ventilate via the shorter tracheal tube, which is labeled number 2. Confirm placement in the trachea with auscultation. Position yourself above the patient's head with one. Bien, existen otros materiales Bueno, como a la continuación vamos laringia. a aprender a colocar una máscara laringia. Estas mascarillas laringias Primero son debemos también muy fáciles de seleccionar aplicar, la muy fáciles de laringia utilizar. Vienen para el paciente. aquí el problema Las son máscaras laringias los diferentes vamos tamaños. a enchufaramente el neumotóxico. Esta se aplica Con la mano directamente dominante, sobre el paciente. tomamos la máscara laringia como si fuera un lápiz. Ubicamos el índice en este punto porque nos va a servir como punto de apoyo, punto de soporte. Introducimos la máscara, vamos a utilizar el dedo índice de la mano contralateral
para evitar que se nos flexione al momento de introducir. A continuación, utilizando nuestro punto de apoyo, vamos a empujarla contra el paladar duro, siguiendo la curvatura anatómica del paciente. Y la introducimos hasta que sintamos resistencia. La máscara laríngea debe quedar central. Una vez hecho eso, vamos a insuflar la máscara laríngea con el volumen determinado, que puede ser 20 mililitros o hasta que no haya escape por la máscara laríngea. Bien, como ven, Una vez hecho eso, determinamos si la máscara laríngea quedó en su posición y no hay escape en la vía. Muy bien, ahí la máscara laríngea está en su posición. Luego podemos fijarla ok. En este caso, la máscara laringea va a quedar la mascarilla sobre esta parte, sobre la laringe, y va a sellar para que el paciente pueda respirar. También requiere poco entrenamiento y es fácil utilizar, aunque hay varias técnicas que vamos a revisar. Without disrupting manual stabilization, one provider takes over manual stabilization from the patient's side. This additional support is important in maintaining stabilization during intubation. A second provider uses the laryngoscope to visualize the proper landmarks. First the epiglottis, then the trachea, and Dentro de finally las the habilidades vocal que vamos cords. a manejar, que debemos de Pass manejar the también tube and como, cuff between the vocal como cords, técnicos en and urgencias then médicas advance o the tube paramédicos, slightly, es el approximately manejo 1 inch. de la intubación Inflate the endotraqueal. cuff and remove the syringe. Attach the bag valve device and resume ventilations. Vamos a revisar las técnicas más detalladamente después, aunque nos hace falta un buen maniquí para intubación endotraqueal. Vamos a revisar, ahí tenemos equipo, material, y vamos a ver si conseguimos por ahí un maniquí para prácticas. Without disrupting manual stabilization De or hecho, el interrupting técnico en urgencias ventilation. médicas, el paramédico, debe aprender a intubar en muchas situaciones complicadas, en lugares donde la vía aérea es difícil de mantener. No hay nada mejor que o un convitubo o una intubación endotraqueal. Y en la actualidad, esto se está viendo desplazado por el manejo del electrodo en la laringe y el convitubo, pero de todos modos son habilidades que como técnicos o paramédicos tenemos que manejar. Attach the bag valve device and resume ventilations, hyperventilating for a few breaths in order to check tube placement. The first provider maintains neutral inline stabilization of the patient's head and neck. Advance the tube into the selected nostril, guiding it in an anterior to posterior direction. Slight back and forth rotation of the tube may be useful in aiding passage through the posterior nostril into the pharynx. Slightly rotate the tube back and forth while listening. Stop further rotation when breath sounds are the loudest and maximum misting of the tube is visualized as the patient Un exhales. poquito más complicadas. The distal end of the tube should now be lined up with the opening of the vocal cords. Gently advance the tube into the patient's trachea while the patient is inhaling. Inflate the cuff, remove the syringe, and confirm proper placement by observing the chest rise, by feeling air exchange at the external end of the tube, and by auscultation of bilateral breath sounds over the mid-lung fields. Bueno, a continuación vamos a aprender a colocar una... The larynx is located and stabilized, preventing the trachea from lateral Muy movement. importante, y a veces es realmente muy fácil de manejar, es la función cricoidea. Vamos a hacer algún tallercito, no es tan complicada. Insert the needle through the membrane, maintaining a 60-degree Y angle caudally. en pacientes con fracturas mandibulares muy severas, sangrados en la mandíbula o fracturas de cricoides, este tipo de intervenciones sencillas pueden salvar la vida. Y no es más difícil que canalizar. Simplemente se coloca un punto, un catéter grueso y a través de él se ventila al paciente. Care must be taken to avoid kinking the Teflon catheter.
Attach the oxygen tubing or commercially available device and ventilate the patient by occluding the hole in the feed tubing with the thumb for 1 second, watching the chest rise. The hole should then be uncovered for 4 seconds to allow for expiration. Han visto en la televisión que hay una traqueotomía de urgencia, ¿no? Esto es así de sencillo, puede ser con un buen yelco y una buena sistema para ventilar. Bien, A, B, vamos con C, circulación y sangrado. Ya vamos, creo que vamos a dejar algo pendiente para la próxima semana, pero vamos a parar ahorita con circulación y sangrado. Entonces, una vez que tenemos A, B, C, circulación y sangrado es la perfusión que reciben nuestros órganos, especialmente órganos blancos como cerebro, riñones, hígado, pulmones. Deben de recibir eritrocitos oxigenados capaces de entregar oxígeno a las células, y esto es importante para el beneficio del paciente. Es imprescindible identificar cualquier problema que evite que los eritrocitos lleguen a las células. Vamos a revisar pulso, piel, llenado capilar, buscar por posibles hemorragias que no hayamos identificado inicialmente, hemorragias aparentes. Lo importante es mantener la perfusión, que llamamos perfusión al estado de circulación global del paciente. Que puede determinarse comprobando los pulsos periféricos, el color, la temperatura, el estado de la piel, si está fría o si está mojada, en fin. Vamos a tratar de evaluar en este caso lo que es el shock. Vamos a tener un apartado específico de shock que sí nos va a llevar un buen tiempo, es uno de los más interesantes y tal vez desafiantes capítulos que vamos a tener en este curso, el apartado de shock. Bien, hablando de llenado capilar, es una herramienta que hemos utilizado por mucho tiempo. El llenado capilar tiene que ver con la reperfusión de los tejidos periféricos. Aunque no siempre es tan exacto, sí nos puede dar una idea rápida de cómo se encuentra el estado del paciente. Generalmente el llenado capilar consiste en apretar, en presionar el lecho unguear, la oreja, la nariz, una parte de nuestro cuerpo, y ver cómo va a retornar a su color. Generalmente debe de ser antes de los 2 segundos. Normalmente cuando tarda más de 2 segundos nos puede estar indicando un problema a nivel de reperfusión, de distribución sanguínea, aunque hay cosas que pueden alterar el estado capilar, y eso es importante durante el interrogatorio. La medicación del paciente, que puede estar tomando algunos medicamentos dilatadores o constrictores, la aterosclerosis, pacientes que tienen aterosclerosis en las extremidades, ambientes fríos o un shock neurogénico, es decir, una lesión en columna vertebral, podría estar retrasando el llenado capilar sin que esto fuera directamente proporcional al daño del estado de shock. Entonces, pero nos es una buena idea y una buena valoración el llenado capilar sobre la perfusión en general del paciente. Checar el pulso también en forma adecuada y en el lugar adecuado. Recuerden que tenemos pulsos centrales y pulsos distales. Es importante checar siempre cuando menos 2 o 3 puntos de pulso, y más si estamos pensando en algunas lesiones periféricas. Lo primero es checar el pulso central en la región carotidia, checar la frecuencia, la intensidad y ver las características, si este pulso es regular o irregular, si es filiforme, si en un momento dado tiene la frecuencia adecuada. Vamos a checar también pulsos periféricos, de ser posible en ambas extremidades o en las 4 extremidades. Pulso radial, el pulso pedio, para estar checando si nuestras extremidades también están bien perfundidas, bien irrigadas. Igual con el llenado capilar. La presión arterial puede ser engañosa, estar checando presión arterial. En muchas ocasiones podemos tener pacientes con presión arterial aparentemente normal, pero vamos a recordar que el estado de shock, durante las primeras fases del estado de shock, nuestro organismo comienza a secretar unas sustancias llamadas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y otras sustancias que tienen como finalidad elevar
la frecuencia cardíaca, elevar la tensión arterial y tratar de mantener la perfusión sanguínea a nuestro organismo. Es un mecanismo de defensa. Entonces, la presión arterial no debe ser tomada nunca como un modelo exacto de lo que es la reperfusión o lo que es el estado hemodinámico del paciente. Eso sí, cuando ya la presión arterial está realmente baja, cuando ya está afectada la presión arterial, ya no se está indicando que el estado de shock ya está en una situación avanzada. Entonces, en este caso, vamos a verlo más tarde en estado de shock, podría ser algo de utilidad. El estado de la piel es bien importante, observar el color de la persona, si está pálida. Vamos a recordar, por ejemplo, que hay personas de pigmentación muy oscura, de color muy oscuro, que nos cuesta trabajo diferenciarlos, pero aún en ellos se puede ver en el lecho unguear, las palmas, en la conjuntiva, las mucosas, su coloración. Si esta está rosada, si esta está pálida, si tiene alguna coloración específica como azulada o cianótica, checar la temperatura, aunque tocar la piel es muy subjetivo, sí nos puede dar alguna idea. Vamos a recordar que podemos tener en la actualidad algunos termómetros muy rápidos, aunque no recomiendo el que estén utilizando, pues en un momento nos puede dar alguna idea de cómo se está manejando la temperatura. Si sentimos al paciente mojado, diaforético, es decir, con sudor, sudoración profusa, son indicativos que nos pueden dar indicios de algún estado de shock o alguna condición específica del paciente. Pasamos a lo que es la discapacidad o déficit neurológico. Generalmente utilizamos la evaluación de ABDI para evaluar el estado neurológico y seguimos usándola, pero no nos va a dar esta evaluación un estado muy exacto del paciente. Entonces, dentro de lo que utilizamos para ver el déficit neurológico es, evaluamos si está ubicado en lugar, tiempo, espacio el paciente, vemos sus pupilas rápidamente, las pupilas deben de estar iguales, redondas y reactivas a la luz. Eso lo vamos a recordar con el PIRL. Ojo, pregunta de examen. ¿Qué nos recuerda PIRL? Pupilas iguales, redondas y reactivas a la luz. Y ABDI es una mnemotecnia que nos habla de que el paciente debe estar alerta, si verbaliza, si refiere dolor o está inconsciente. Entonces, las pupilas deben estar siempre iguales, reactivas a la luz, y estos son algunos ejemplos de pupilas dilatadas, llamamos pupilas dilatadas, cuando están midriáticas, o sea que están grandes y no responden a la luz, o mióticas cuando están chiquitas y no responden tampoco a la luz. Cuando tenemos una pupila grande y otra chica, o las pupilas no sé si alguna vez les ha tocado ver, como en forma de olas, también les llamamos anisocóricas, es decir, que no están parejas, no están iguales. Entonces, recuerden, el paciente debe tener pupilas iguales, redondas y reactivas a la luz. Si alguna de estas no se encuentra en esa forma, aunque sea solo un ojo, esto ya nos está indicando daño a su sistema neurológico. Mientras el déficit neurológico lo podemos checar con ABDI, vamos a ver esto, que aunque ya no se utiliza mucho, es la primera entrada, es lo que vamos a tener siempre con el ABDI. Vamos a checar en qué consiste. Mental status is one of the best indicators of brain function or a brain injury. A rapid assessment can be done using the acronym AVPU for alert, vocal, pain, or unresponsive. Hi, we're EMTs and we're here to help you. Please don't move your head until we have a chance to examine you. Do you understand? Yeah. Hello? Hello? Hi, we're EMTs, we're here to help you. I don't want you to move until we have a chance to examine you. Do you understand? Yeah. Hello? 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 Eso no es el estado mental. Sin embargo, si tenemos un paciente con sospecha de trauma de cráneo o un paciente en algún estado más grave,
lo que es la escala de coma de Glasgow va a ser siempre mucho más exacta. Y no es tan complicada de manejar. Manejamos básicamente un total de 15 puntos máximo que debe tener el paciente. Un paciente que tiene una evaluación de 14, 15 es un paciente que está en estado ideal. Y estamos hablando de los 3 puntos importantes a manejar. Abre sus ojos en forma espontánea, o solamente abre los ojos cuando usted le habla, o solamente abre los ojos cuando tiene dolor, es decir, le aplica una presión a usted, o simplemente ni con el dolor abre los ojos. Entonces, dependiendo de esto, lo va a dar una escala de 1, 2, 3 y 4. La respuesta verbal, si el paciente responde en forma verbal orientada, o da respuestas confusas, o da palabras inadecuadas, ruidos inteligibles o no emite respuestas, también va a dar una evaluación del 1 al 5. Y cuando la persona puede mover las manos, él dice, puede mover las manos, ¿dónde le duele? Les refiere, me duele la rodilla, tiene una respuesta flexora normal o anormal o de extensión, entonces va a dar las evaluaciones motoras del 1 al 6, ¿sí? Sin respuesta motora, respuesta que puede extender, una respuesta anormal, le duele al extender o no puede moverlas. Todo esto nos va a dar una determinación de cómo se encuentra el sistema nervioso central. Cualquier paciente que está, nos dice el manual abajo de 6, pero clínicamente abajo de 8 ya estamos pensando en un paciente grave, ¿ok? Un paciente con problemas delicados. Nos quedan 10 minutos, ya vamos a concluir y vamos a dejar lo demás. Y por último, exposición y examen. Es importante exponer el tórax, abdomen y extremidades de todo paciente traumatizado, así como quitar toda ropa gruesa y ver que en un momento dado... Expose and inspect the chest and palpate for open wounds, flail segments, muscle retractions, and asymmetrical chest movement. Revisar rápidamente si no observamos sangre. Perform a quick four-point auscultation of the chest and listen for the presence and equality of breath sounds. Una rápida del tórax o las áreas del paciente. In each foot. Assess distal pulse, motor and sensory function. Vamos a buscar a simple vista cualquiera de estas cosas. En Estados Unidos tiene un acrónimo, pero lo que vamos a buscar son deformidades, contusiones, abrasiones, The DCAP BTLS acronym is useful for remembering to examine these trauma symptoms. Deformities, contusions, penetraciones, quemaduras, sensibilidades, pérdida o aumento de sensibilidad, laceraciones o hinchazón. and swelling. Ojo, pregunta de examen. ¿Qué vamos a buscar en el examen físico del paciente? Vamos a buscar posibles deformidades, contusiones, abrasiones, heridas penetrantes, quemaduras, pérdida o aumento de sensibilidad, laceraciones o hinchazón. ¿Ok? Son algunas de las cosas que podemos buscar a simple vista cuando exploramos o revisamos un paciente. Vamos a procurar siempre quitar lo menos de ropa posible. En este caso, si hay necesidad de cortar, vamos a cortar por los puntos adecuados con unas tijeras adecuadas. Nuestro botiquín no debe de carecer de unas tijeras romas o tijeras conocidas como tijeras de botón. Estas tijeras con punta roma van a ayudarnos a que a la hora de cortar la ropa no lesionemos al paciente. Deben de estar siempre presentes en nuestros botiquines las tijeras de botón. Recuerde que siempre la hipotermia es un problema serio en el manejo del paciente traumatizado y solo debe exponerse al ambiente el tiempo necesario. Hay que tratar de mantenerlos siempre cubiertos y vigilados para evitar que pierdan temperatura. Evaluación y manejo se hacen simultáneamente y todos pueden ser incluso al mismo tiempo. Evaluar la condición del paciente, ver si es un trauma multisistémico o un trauma sencillo, implica que después de evaluar va usted a manejar el ABC de la atención, atendiendo
prioritariamente aquello que ponga en peligro la vida del paciente, iniciando rápidamente el transporte y continuando con el examen durante el trayecto al hospital, que es lo que vamos a ver más después en la próxima plática, lo que será la evaluación secundaria. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Bien, ya sé que un poquito, ya nos alargamos un poco más de la plática, pero esto sí, no quise detenerme para darle continuidad. ¿Ningún comentario, alguna experiencia por ahí? Nada más, no me queda muy claro la X. Habías dicho que era valoración de sangrado. Sí, o sea, hablamos de X cuando tú, al ver el paciente, detectas un sangrado, pero estamos hablando de sangrados que ponen en peligro la vida del paciente, sangrados muy graves que te van a ocasionar que la reanimación no funcione. Estamos hablando de sangrados como arteriales, amputaciones. En estos casos vamos a detenernos antes de cualquier cosa a contener la hemorragia. Como en los ejemplos que vimos hace rato de los heridos de bala en la guerra. En la guerra. Exactamente. Pero también puede ocurrir en un atropellamiento de tren, en una volcadura donde hay amputaciones totales o parciales de una extremidad, o lesiones penetrantes en la ingle o en algún lugar que pueden poner en peligro la vida del paciente, y la hemorragia es tan grave que por más que lo ventiles y hagas, el paciente se va a vaciar. En esos casos entra la X, ¿ok? Ahora, si hablamos de una hemorragia pequeñita, un raspón en la frente, o una cortadita en la rodilla, que a veces son profundas, no necesariamente son graves las heridas, entonces esas las podríamos dejar secundarias a la evaluación secundaria, ¿ok? Nada más estamos hablando de X, hemorragias exsanguinantes que ponen en peligro la vida del paciente, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Gracias. Muy bien. En este transcurso del día martes voy a subir en una plataforma una evaluación de preguntas múltiples A, B, C, D y algunas para contestar. Van a estar basadas en esta presentación. Más tarde esta presentación se las voy a hacer llegar en PDF a través del programa para que lo tengan todos en la mano y puedan estudiar de ella, ¿ok? Y puedan repasar. Vamos a ver si ya la próxima semana podemos hacer los talleres. Lo dudo. Si no continuamos, no podemos hacer el taller, vamos a continuar con lo que sería la evaluación secundaria y seguimos con estado de shock. Recuerden, les estoy dando unos resúmenes, síntesis de lo que viene en el libro. El libro viene mucho más completo. No dejen de leerlo. En sus ratos libres traten de leer los temas y subrayen las dudas que tengan. No necesitan imprimirlo. Ya los resúmenes y los apuntes se los voy a dar yo a través de las diapositivas. Los videos que van en estas presentaciones los vamos a subir todos también en una plataforma para que puedan verlos y bajarlos cuando ustedes quieran. Si alguien quiere tenerlos en su celular o tenerlos en su computadora, también se los voy a dejar arriba para que los puedan observar y ver cuando los quieran. ¿Alguna duda? Bien, comentarios, buenos o malos. Aparte de que nos traicionó por aquí quiero que me hagan comentarios. ¿Cómo les ha parecido en este poco tiempo que tenemos? Muy interesante, todo yo creo que bueno. Bueno, sobre todo yo en lo personal no tengo conocimiento y en esta parte me ha sido muy útil. ¿No ha sido complicado para ti lo que hemos explicado? ¿No se te ha hecho que me profundizo mucho? No, de hecho, bueno, he estado así igual revisando el capítulo, justamente es el capítulo 3, ¿no? Ahorita el que usted nos está brindando, ¿no? Del manual, ¿verdad, doctor? Y yo justamente estaba viendo, quería comentar algo adicional. ¿Sí? La parte creo que es como una duda que tengo. Decían que, bueno, las principales causas de trauma, dice que es principalmente por hemorragias, daños al cerebro y en este caso, obstrucción aérea. ¿Podríamos decir que la
la muerte se asocia en este caso, porque, bueno, a veces la interpretamos como que es que se desangró, ¿no? Hubo pérdida, ¿no? De mucha sangre, pero realmente la muerte, en este caso por trauma, en este caso no es debido a la pérdida de sangre, sino más bien es a la pérdida de trocitos, que es el que transporta el oxígeno, ¿verdad? Así es, en general, lo que mata a la gente se dice que es el estado de choque o el shock. Ajá. Vamos a tener una plática del estado de shock. El shock tiene que ver con la calidad y cantidad de sangre que llega a los tejidos. Tú puedes tener pacientes con muy buena circulación, pero con un mal riego sanguíneo final hacia los tejidos. Vamos a hablar un poquito después de eso, principio de Fick y algunas cosas. Pero sí, realmente lo que mata es la falta de alimentación celular, ¿sí? Y puede ser dada por muchas cosas, como puede ser una hemorragia o puede ser una obstrucción. Vamos a hablar también de diferentes tipos de shock, con calmita cuando lleguemos ahí. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, compañeritos? ¿Sugerencia? Los veo muy callados. Bueno, el que calla otorga, dicen por ahí, ¿verdad? Estoy de acuerdo, están otorgando que está bien. Todos van a sacar 10 en el examen. Bueno, es que hay una cosa, doctor. Lo que pasa es que los conocimientos viejos que teníamos, a los de ahorita nos da otro punto de vista de cómo atender un paciente. Es muy diferente. Realmente ha cambiado mucho las cuestiones en el manejo del paciente. Se me hace muy interesante. Hace algunos, yo mi primer curso, imagínense, lo terminé en 1976, mi primer curso de primeros auxilios, y aunque ha cambiado mucho, Demetrio, hay cosas que siguen igual. Yo recuerdo con estos cursos de RCP tan rudimentarios, les comentaba la vez pasada, pues gracias a Dios se pudieron salvar la vida de unos niños en una excursión, ¿verdad? Gracias a eso que nos enseñó Lupita Carrasco y nuestros instructores de ese tiempo, Gallardo y Gonzalo, que nos daban los cursos de primeros auxilios en juventud. Dejaron huella. Muchos de nosotros estudiaron medicina, varios compañeros entraron a áreas afines. Entonces sí ha cambiado mucho, mi estimado Muciño, pero lo que debe de seguir presente siempre es el mismo espíritu de amor y de servicio. Hacerlo con el mismo cariño y el mismo amor, y espero que eso lo podamos inculcar en las nuevas generaciones y en ustedes mismos, ¿verdad? Nos ayuden a seguirlo adelante. Y uno de los objetivos es que se conviertan ustedes en promotores, no solamente en aprendedores, sino en instructores. Para ser instructor de primeros auxilios no tiene que estar usted hablando aquí atrás, con pequeñas cosas que le enseña a su familia, a sus hijos, a sus vecinos a actuar, hasta enseñarles a usar el 911 a sus hijos, eso va a salvar vidas. Entonces, mi finalidad es que todos se conviertan en instructores y nos apoyen a tener una sociedad más justa y más ecuánime para todos. Pues ya estuvo bueno el rollo. Les agradezco mucho por su atención y nos estamos conectando. Espero que podamos vernos en persona el próximo sábado. Si no, yo les avisaré a más tardar el viernes para que nos conectamos igual. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Pasen un buen día y que descansen. Dios los bendiga y nos vemos aquí en misma batidora, mismo Vaticanal. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Buena tarde, gracias. Buenas tardes. Que descansen. Hasta Buenas luego. tardes. Buen fin de semana a todos. Buenas tardes.